provocaba a su vez una disminución de la producción privada, porque le era más caro al privado producir. Y en consecuencia, implícitamente significaba también que estaba contratando menos trabajadores. Ahora, de fondo, esto implicaba para las familias un menor consumo, pero un mayor empleo. Esta era la parte como contraintuitiva, porque cómo era posible que el consumo cayera si se estaban empleando más y si el salario estaba creciendo, ¿cierto? Ahora, ¿quién me dice qué fue la respuesta que dimos la clase pasada en este aspecto? ¿Por qué el consumo caía si hay más empleo y hay más salarios? Por un efecto ingreso. ¿Un efecto ingreso en dónde? ¿O por qué? O sea, ¿de dónde venía el efecto ingreso? De un aumento en el salario que daba el gobierno a las familias. A ver, pero el incremento del salario debería incrementar el consumo, ¿no? ¿Por qué el consumo encontramos que caía? A ver, Daniel. Me parece que fue por el supuesto de que el gobierno producía, bueno, más bien era improductivo, ¿no? O sea, contrataba y no aumentaba la producción. Sí, está bien, pero ese es el artífice técnico, ¿no? De que el consumo tenía que igualarse a YJ porque YJ era lo único que había de bienes y servicios. Pero intuitivamente, ¿por qué el consumo no estaría incrementándose? A ver, ¿qué hace el gobierno para contratar a estas personas? ¿Cómo le hace para poderlos contratar? Con los impuestos. Por Cobra impuestos. impuestos, exacto, cobra impuestos. Entonces el gobierno cobra un impuesto y ahí está el famoso efecto riqueza. Este te va a generar un efecto riqueza negativo, que lo que va a hacer es tirar el consumo. Ahora tú dirías, bueno, pero pues ¿cuál de los dos efectos es más grande? Pues no solo está este efecto, sino que como el privado produce menos, entonces los beneficios del privado también caen. Entonces el hogar tiene dos efectos riqueza negativos, uno por el lado del impuesto y otro por el lado de los dividendos. Y los dos efectos compensan el incremento de los salarios. Y es por esa razón que cae el consumo. Ahora, la parte técnica y mecánica de la historia es que el gobierno no está produciendo nada, está contratando a estas personas para hacer absolutamente nada productivo. Entonces, como no hacen nada productivo, no hay más bienes y servicios en la economía. Entonces, el consumo a lo más que puede aspirar es a la producción que está generando el privado. Y por lo tanto, si la producción caía del privado, eso significaba que el consumo pues tenía menos capacidad de adquirir bienes y servicios. Esa es como la parte a lo mejor técnica y mecánica, pero la historia intuitiva que tú tendrías que platicar como economista, pues es que el gobierno está financiando esta política a través de impuestos y que como eso incrementa los salarios, pues entonces reduce el flujo de dividendos a las familias y por esa razón cae el consumo, ¿vale? A pesar de eso, pues justamente como están incrementando los salarios, las familias se están empleando, ¿no? Están creciendo el trabajo para ellos, debido a que incrementas la demanda de trabajo. Entonces, en el fondo, el tema es que la producción agregada es igual a la producción privada más la producción pública. Ahora, esta producción privada, pues como dijimos, está siendo igual al consumo, ¿no? Y esta producción pública, pues son los sueldos y salarios que está pagando el gobierno, es decir, WLG, ¿no? Pero esto, pues, es justamente el flujo del gasto público, ¿no? Entonces, en realidad, esto es igual a G, de forma que todo el PIB de la economía está siendo igual al consumo más el gasto público, ¿no? ¡Wow! Es una ecuación que ya te debes, o sea, que ya debes serte familiar, ¿no? Si aquí en este modelo permitiéramos que las empresas tomaran decisiones intertemporales y entonces hubiera capital e invirtieran, adivina qué es lo que ocurriría al final en la condición de equilibrio, que aquí aparecería una I de inversión. No le estamos viendo porque no estamos permitiendo que haya capital en estos momentos en la economía. Y no hay capital porque es un concepto dinámico, es que ocurre en distintos momentos del tiempo.
Entonces, como el modelo siempre ha sido estático, no lo hemos podido incluir. Pero ve cómo ya apareció que la producción es igual al consumo y al gasto público. Ahora, el gran, digamos, problema es que para el lado de las familias, el consumo está cayendo, pero el trabajo está aumentando. Eso significa que tienen menos ocio. Entonces, aunque el producto crezca, las familias no le están pasando mejor, porque tienen menos de lo que los hace más felices, ¿no? En la función de utilidad. Tienen menos mercancías para consumir y tienen que trabajar más por esas menores cantidades de mercancías, ¿vale? Entonces, esta fue un poco la historia de cuando el gobierno contrata factores productivos, es decir, hace una política de empleo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Entonces, ahora veamos otro ejemplo. Veamos ahora qué sucede si el gasto público, en lugar de contratar personas, lo que hace es lo típico, contratar bienes y servicios, es decir, que va a generar demanda no de factores, sino de mercancías, ¿vale? Ahora aquí podemos reflexionar un poquito más, porque ¿para qué el gobierno compra bienes y servicios? La razón fundamental es que compra bienes y servicios para después crear bienes públicos, ¿cierto? Es decir, el gobierno en realidad lo que hace con el gasto es adquirir bienes y servicios, no sé, cemento, alambre, púas, qué sé yo, y crea con eso carreteras, ¿no? Que es un bien público. O crea, no sé, edificios, escuelas, ¿no? Entonces, compra bienes y servicios para después generar bienes públicos. Ahora hagamos una simplificación. Cuando el gobierno produce estos bienes públicos, ignoremos de momento cómo lo hace. O sea, pensemos que el gobierno simplemente toma los bienes y servicios que están acá y los puede convertir de inmediato en bienes públicos, ¿vale? Entonces, como si fuera una relación uno a uno. Él toma los insumos, el cemento, y mágicamente puede crear la carretera. Es más fácil pensar en este tipo de ejemplos como que crea leyes, ¿no? O genera políticas de defensa pública. Y entonces esos bienes públicos casi no requieren transformación. Entonces, otra cosa que es interesante es que nota que esto que está haciendo aquí, de comprar bienes y servicios, pues ¿quién crea esos bienes y servicios? Por ejemplo, cuando crea carreteras, ¿de dónde saca el cemento? O sea, se los compra a los privados, ¿no? A las empresas. Excelente. Se lo vende el privado, ¿no? En realidad el gobierno no produce nada, ¿no? Cuando incluso crea la carretera, lo que hace es contratar servicios del privado, ¿no? O cuando va a construir un camino, pues lo que hace es contratar a los que crean caminos. Entonces, en realidad siempre está negociando con el privado, ¿no? Rara vez el gobierno produce algo. O sea, son como estas empresas paraestatales o empresas productivas como CFE y Pemex, pero son casos muy aislados. En general, lo que hace con el presupuesto del gobierno es que contrata al privado y el privado provee de estos bienes y servicios y a partir de ahí el gobierno trata de crear bienes públicos. Entonces vamos a tratar de modelar el espíritu de eso, ¿vale? De que toma del privado ciertos insumos y luego con eso genera bienes públicos. Entonces, aquí hay dos flujos. Uno, cuando compra, y otro, cuando provee los bienes públicos. Vamos a llamar a ambos flujos simplemente como G, que vale el presupuesto, el flujo de gasto que genera el gobierno, ¿vale? Entonces, dicho eso, lo que vamos a tratar de hacer es ver qué pasa en la economía cuando suceden dos cosas, que el gobierno gasta y le compra al sector privado, y cuando genera y le da a las familias bienes públicos. ¿Estamos en lo que vamos a hacer? ¿Dudas, preguntas? Entonces, a ver, empecemos con los más sencillos, con las empresas. Las empresas, nuevamente, como siempre, están enfrentando un problema de maximización. Están tratando de forrarse de plata, ¿no? Entonces, maximizan beneficios, que es su producción, menos sus costos, sujetos a la capacidad tecnológica que tienen, que va a ser AJ, LDJ a la 1 menos A. Listo. Entonces, de fondo,
aunque ellos van a enfrentar una demanda distinta en el mercado, porque va a venir una demanda tanto del sector privado como del sector público, pues ellos están enfrentando el mismo problema, ¿no? Entonces, nota que en realidad lo que está sucediendo es que es el privado el que sigue produciendo todo, ¿no? O sea, el valor de toda la producción de la economía en realidad es el valor de toda la producción privada. No es como en el ejercicio pasado, donde la producción total se dividía en una parte pública y en otra parte privada. Aquí todo está siendo por parte del privado. Pero lo que sí es que la demanda va a tener dos componentes, ¿no? Va a tener el componente del consumo y del gasto público, que es el gasto que está adquiriendo el gobierno del mercado de bienes y servicios. Ahora en equilibrio, pues va a pasar de nuevo que YJ va a ser igual a C más G. O sea, la única diferencia es conceptual, ¿no? En este C más G, que es igual a Y, esta Y, pues es tanto de la producción privada como de la producción pública. Pero de este lado solamente es producción privada y en realidad es la demanda lo que se está haciendo, dividiendo, por así decirlo, ¿vale? Entonces eso significa que la empresa privada no está teniendo ningún cambio en estos momentos. Por lo tanto, su problema de optimización se resuelve como siempre lo hemos resuelto y encontraríamos que L de J sería igual pues a 1 menos alfa por AJ sobre W, todo esto elevado a la 1 entre alfa, y que YJ sería igual a AJ por 1 menos alfa por AJ sobre W a la 1 menos alfa sobre alfa. Y finalmente que los beneficios de esta empresa pues serían alfa veces YJ, ¿no? Ahora, si agregamos en cada una de estas ecuaciones para obtener la demanda de trabajo agregada, la oferta de bienes y servicios agregado y los beneficios de todo el sector empresarial, pues lo que encontraríamos es que L de J sería igual a 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa. De este lado tendríamos que Y, J, sería igual a A por 1 menos alfa por A sobre W a la 1 menos alfa entre alfa. Y de este lado tendríamos que pi grande sería igual a alfa veces YJ, ¿no? Estoy dejando ahora en estos dos ejemplos últimos que hicimos el subíndice en J mayúscula en la producción para que entiendas conceptualmente, o sea, qué es producción privada, ¿no? Y en el otro ejercicio, pues lo hacíamos para identificar cuando era producción privada o cuando era producción pública. Por esa razón estoy escribiendo ahora el subíndice, para que lo tengas muy claro, ¿vale? Vale, entonces, bueno, este es el problema de las empresas. Estaba muy fácil porque no ha cambiado absolutamente nada. Entonces vamos con lo difícil, que son las familias. Ahora, a ver. Profe, ¿le puede regresar así Sí. unos 30 segundos por más? Sí, Gracias. sí, dime. Profesor, Sí, cuando estábamos hablando del YG del ejercicio anterior, es que no me acuerdo muy bien en qué momento introducíamos el YG. sí, bueno, a ver. Déjame borro por aquí. O sea, el tema todo está en la narrativa, ¿no? En la historia que estamos contando. Lo que dijimos es que el gobierno va a gastar, ¿no? Ahora, el valor de este gasto público, como lo que va a hacer es contratar personas, pues les va a pagar el salario del mercado competitivo y este es el número de empleados, ¿no? Ahora, estas personas no es que los tengas sin hacer nada, ¿no? Lo que les dije es que iban a hacer hoyos y tapar hoyos. Entonces, eso tiene un valor agregado, ¿cierto? No es útil para nadie, pero estás pagando el servicio, ¿no? Cuando tú contabilizas el PIB, contabilizas lo que se produce y lo que brindas de servicio en la economía. Entonces, este valor del servicio, pues digamos que sería el valor de todo lo que el gobierno está produciendo, que es YG. Ahora, este valor de YG que tú digas, bueno, le está ayudando a la sociedad en algo, pues no, porque no está creando bienes y servicios productivos para las familias, pero está, digamos, pagándose un salario. Entonces lo contabilizaríamos como parte de la producción.
Entonces, por eso entra cuando el PIB pues sería igual a toda la producción de toda la economía, a Y. Entonces, sería igual a un lado, por un lado, a todo lo que está produciendo el privado de bienes y servicios, de mercancías, pero por el otro lado tiene que ser igual a lo que está pagando en servicios el gobierno, o sea, el W más LG. Y esto, pues, lo llamamos YG. Ok, De ahí eso viene. fue ok, es que eso fue lo que no me quedó claro. ¿Pero ahora te quedó claro o Sí, todavía ya, no? ya, sí, ya me quedó claro, gracias. Pues el punto conceptual es que este WLG es un costo para el gobierno, pero claramente es un servicio que está haciendo, o sea, que se está pagando, ¿no? Es un servicio. Entonces entra dentro de la contabilidad del PIB. Pero pues entra del lado de la oferta, digamos. En cambio, ahorita lo que está sucediendo es que Y es la producción privada, pero lo que está cambiando es la demanda. De este lado, en la primera historia, no estaba cambiando la demanda, lo que estaba cambiando es la oferta. La forma en que llegó aquí el C y el G, pues es porque dijimos, bueno, la producción en equilibrio va a tener que ser igual al consumo y esta producción del público pues va a tener que ser igual a su gasto, ¿no? Por eso llegamos a esta ecuación. Pero en realidad todo el tiempo es una historia de oferta, ¿no? Y en cambio acá, pues ya es una historia de demanda, ¿no? Porque el gasto va a entrar directamente aquí y no va a tener que hacer nada con la parte privada, porque lo que estamos asumiendo es que él compra todos los bienes y servicios y simplemente como que los pega y genera el bien público, ¿no? Pero no produce. En cambio, en este lado, pues produce un servicio inútil, pero pues lo está produciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Me expliqué mejor? Sí, 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 gracias. Va. Entonces vienen las familias. Ahora, a ver, ¿qué va a pasar con estas personas? Ellos van a tener un problema, van a seguir tratando de ser felices, que es maximizar su utilidad, que va a depender de lo que tengan de consumo más lo que tengan de ocio, pero ahora también va a depender de los bienes públicos que puedan consumir. Entonces, la felicidad de estas personas no depende solamente del iPhone que se compran y del tiempo que pueden estar viendo Netflix, sino que también depende de la seguridad pública, ¿no? También depende de la defensa nacional, depende de los derechos de propiedad. Entonces, todo eso son los bienes públicos que va a estar dando el gobierno ahora. Por lo tanto, esta función de utilidad ahora va a tener tres partes. Por un lado, va a ser el consumo. Por otro lado, va a ser el ocio típico que tenemos, pero ahora va a aparecer un nuevo factor que vamos a llamar phi del logaritmo de Hey, donde este último término representa los bienes públicos que el consumidor o que las familias adquieren. Uh-huh. Ahora, nota una cosa interesante. Las familias deciden o toman decisiones sobre cuánto consumir de bienes privados o de cuánto comprarse. También toman decisiones respecto a cuánto descansar o trabajar. Pero respecto a la provisión de bienes públicos, no toman decisiones, ¿cierto? Yo no decido cuánto tener de seguridad pública, solo decide el gobierno. Yo no decido cuánto tener de derechos de propiedad. Si el gobierno crea una ley nueva, yo no decido los derechos y obligaciones que voy a consumir de esa ley. Los adquiero inmediatamente. Por lo tanto, yo no tomo decisiones sobre los bienes públicos. Sigo tomando solamente decisiones sobre estas dos variables de aquí. ¿Ok? ¿Cómo que por qué no lo veamos? Pues porque sí afecta en la utilidad, ¿no? O sea, no quiere decir, la función de utilidad no quiere decir, no establece los argumentos sobre los que tomas decisiones. Establece los argumentos sobre los que mejora tu bienestar, ¿no? Y los bienes públicos mejoran tu bienestar, pero no significa que tú tomes decisiones sobre todo lo que mejora tu bienestar, ¿no? Entonces, hay que incluirlo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte, Iber? Sí, profe. Perfecto. Ahora, a ver,
vamos a poner la restricción de las familias. Me faltó especificar algo. ¿Cómo va a financiar el gobierno estos bienes y servicios que está comprando? Es decir, su proyecto de gastar. Pues asumamos de momento que va a cobrar impuestos de suma fija, ¿vale? Y también asumamos que las transferencias van a ser cero. O sea, concentrémonos solamente en que está gastando para crear bienes públicos y que cobre impuestos de suma fija. Entonces, dado eso, el consumo o la restricción va a tener que ser que el consumo sea igual al salario, el ingreso laboral, más el ingreso no laboral proveniente de los dividendos, que va a ser teta i j de pi de j, pero ahora tiene que pagar un impuesto por lo que va a adquirir de bienes públicos. Y ese impuesto va a ser TEI, que es un impuesto de suma fija. Y la otra restricción es la que tiene de tiempo siempre, ¿no? Que el trabajo y el ocio tiene que ser igual a todo el tiempo que tiene. Entonces, listo. Este será el problema de las familias. Resolvámoslo calculando las condiciones de primer orden. Espérenme. Hay que plantear el lagrangiano, ¿cierto? Entonces, planteemos el lagrangiano. Sería el logaritmo de CI más gamma veces el logaritmo de HI más phi veces el logaritmo de GI más lambda por WLI más la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J pi de J, menos T de I menos el consumo, ¿cierto? Ahora sí, este sería el lagrangiano. Entonces, condiciones de primer orden. Vamos a derivar sobre el consumo. Y esta derivada pues sería 1 sobre CI menos lambda igual a 0, ¿no? No ha cambiado nada. ¿Sí, Luis? ¿No facilitaríamos el ejercicio si cambiamos HI por la segunda restricción? Claro, no la sustituí. Tienes toda la razón. Aquí. No la sustituí. Sí. Sería HI menos LI. Gracias, Luis. Perfectísimo. Ahora, la segunda derivada sería respecto al trabajo, ¿no? Precisamente. Entonces nos daría lo que siempre nos ha dado, menos gamma sobre HI menos LI más lambda veces W igual a 0. Ahora, ¿qué derivada me falta? Respecto a LI. Ay, no, perdón. Respecto a lambda. A lambda. Respecto a La lambda. restricción. Perfecto. Entonces me va a devolver la restricción, que es WLI sumatoria. Bueno, esa sumatoria está horrible. Sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, menos TI, menos CI igual a 0. Ahora, derivaríamos respecto a GI. ¿Sí? ¿Qué opinan? No. ¿Por qué? No, de verdad, no tiene control las familias, los consumidores de esa variable. Exacto, o sea, cuando derivas es porque estás optimizando sobre algo, estás tratando de hacer lo mejor posible sobre una decisión. Y de nuevo, no tomamos decisiones sobre los bienes públicos, ¿no? Al menos no de forma directa. Hay modelos donde puedes poner como elecciones públicas y se vuelve un caos, puedes tomar decisiones a través del voto, pero no de manera directa, ¿no? ¿Sí, Rafael? Le sigue avanzando. Perdón, una duda rápida. El parámetro phi del gasto, al final sería como un factor de descuento de esa misma variable. No, ¿O cómo, no. La cómo interpretación, a ver, es gamma es cuánto vale el ocio para ti, ¿no? Es tu preferencia por el ocio. Okay. Y este de aquí, su significado sería como la calidad del bien público. Mientras el bien público tenga mayor calidad, o sea, que sea tremendo, pues entonces la utilidad mejoraría, ¿no? Pero si el bien público es deficiente, entonces pues te podrían dar, no sé, imagínate que te den 20 veces la estación de Pantitlán, ¿no? Pues pon tú que te ayuden algo, pero no es como que vaya a impulsarte mucho, ¿no? O que te den 10 veces la línea 12 del metro. Es un bien público, pero
pues no está tan padre, ¿no? O sea, no te ayudaría tanto. Entonces, phi reflejaría como la calidad. Va que va. Gracias, Kevin. Okay. Venga, entonces, a ver, otra vez de aquí, pues podemos despejar de estas dos ecuaciones y claramente, pues lo que nos va a dar es que gamma CI sobre HI menos LI va a ser igual a W, ¿cierto? ¿Pueden verlo? Esta sería la condición de eficiencia, ¿no? De los hogares. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué es de diferente respecto a lo que hemos visto antes? Nada, ¿verdad? Está idéntica a como si no hubiera gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha afectado la condición de eficiencia de los hogares? Porque como dijimos hace rato, los hogares no deciden cuánto G consumir. Pero sí O sea, les estoy cobrando impuestos, ¿no? pero los impuestos son unitarios. Exacto, son de suma fija, ¿no? Entonces, por eso no les afecta en sus decisiones. El que sea impuesto de suma fija, déjenme ser reiterativo con esto, es como si yo te cobrara 500 pesos y pon tú que tú ganas 1000, ¿no? Entonces, te dejo con un neto de 500. Entonces, si yo te hiciera eso, lo que tú tendrías que pensar o lo que más bien deducirías es que, bueno, pues si yo incremento mi ingreso, pon tú a 2000, pues entonces aumentaría mi riqueza también, ¿no? Y al final ya ganaría 1500. Entonces tendría incentivos para ignorar este cobro de impuestos, porque mientras yo decida más, o sea, mientras optimice tratando de generar más riqueza, pues voy a estar mejor. Entonces tomo en cuenta el impuesto solo como una restricción, pero no me cambia mis incentivos. En cambio, si yo en lugar de cobrarte 500 pesos, te digo que te voy a cobrar el 50% de todo tu ingreso, pues ahí sí ya voy a pensar de manera diferente, ¿no? Porque si gano 1000 y tú me cobras 500, pero cuando gane 2000 me vas a cobrar ahora 1000, pues entonces voy a estar pagando siempre más impuestos. Entonces ya me cambia la estrategia, ¿no? Por eso, si es un impuesto de suma fija, que es como equivalente a subir la tasa promedio, no me cambia mis incentivos, porque lo puedo abatir, solamente forma parte de mis restricciones, pero no cambia mi conducta. Entonces, listo, como está esto, la misma condición de eficiencia, pues podemos despejar y encontrar la oferta de trabajo como hemos hecho siempre. Entonces, el consumo sería igual a W por HI menos LI sobre gamma, y ahora voy a sustituir este CI en la última ecuación, ¿no? Esta de acá, que esta nos va a devolver la restricción presupuestaria, que sería WLI más la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, menos T de I. Entonces voy a sustituir ahora en este lugar, ¿ok? Entonces voy a sustituir este valor que acabamos de encontrar. Entonces tendríamos que W por HI menos LI sobre gamma sería igual a WLI más la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, menos TI. Otra vez vamos a tratar de despejar a LI. Entonces me quedaría acá WH menos WLI sería igual a gamma veces WLI más gamma veces la sumatoria, lo voy a poner ya entre corchetes de una vez, la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, menos T de I, ¿vale? Entonces ahora paso L es de un lado y todo lo demás del otro, y me quedaría que gamma veces WLI más WLI va a ser igual a WH menos gamma veces la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, menos T de I. Factorizamos de este lado Profe, WLI. perdón, pero al menos yo no estoy viendo qué está pasando en la pizarra. ¿La estamos ¿No viendo? estás? Sí, se está moviendo. Sí se ve. ¿Sí ¿Se ve? Sí. A ver, entonces, ¿quién me dijo que no veía? ¿Tú, Luis? No, River. bueno, sí, estoy con no, no para que se llama Luis, pero A ver, deja ver, voy a detener el compartir. Ya nadie la ve, ¿no? Ahora la voy a volver a compartir a ver si te funciona.
Ah, ok. Sí, ya, profe, gracias. Vientos. Entonces, todos y todas estamos hasta aquí. Sí, ¿Sí? profe. Venga, Aguante, profe. voy a Porfa. factorizar WLI. Entonces, WLI por 1 más gamma sería igual a perdón, aquí me comí el HI, ¿no? HI menos gamma por sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, menos T de I. Y ahora ya, voy a despejar a la LI finalmente. Entonces voy a poner que LI va a ser igual a HI sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J sobre W menos T de I sobre W, ¿cierto? Ahora, ya que tengo esto, pues puedo agregar, ¿no? De una vez. Y si agrego, me va a quedar que la oferta de trabajo va a ser igual a H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por los beneficios sobre los salarios menos los impuestos sobre los salarios. Y listo, esta sería la oferta de trabajo. Ahora, claro, como tengo esta LI, pues yo podría sustituir en esta función de consumo acá, o sea, meter la LI aquí y encontraría también el consumo bajo equilibrio parcial. Pero pues sabemos que esa ecuación de consumo no nos sería muy útil, ¿no? Porque no sería el valor de consumo verdadero, porque quedaría en función de varias variables endógenas, como el salario, los dividendos y los impuestos, ¿no? Entonces, dado que eso no sería tan útil, pues ya nos quedamos hasta aquí en el problema de las familias, que es la oferta de trabajo. ¿Y qué sigue ahora? ¿Cómo resolvemos esta ecuación todavía? Ay, profe, vamos a hacer otra vez lo de sacar W. Exacto, entonces vamos a imponer equilibrio, ¿no? Entonces, en equilibrio, pues LI tiene que ser igual a LJ. Entonces ya tenemos LJ, ¿se acuerdan, no? Del problema de las empresas. Entonces nos queda que H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por pi sobre W menos T sobre W va a ser igual al valor de LJ, que es 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa, ¿cierto? Ahora esto te tiene que ser familiar, porque esta misma ecuación la decimos el martes. Es exactamente la misma. Entonces, ¿qué hicimos el martes para empezar a tratar de resolver el problema? Tenemos que despejar a W, ¿no? Entonces, el tema es que hay 3 Ws. Utilizamos ya sabes de a qué equivalen los. ¿Cómo explicas? ¿Cómo? No te entiendo, Rafael. A los 12 años, ¿cómo Ay, ibas perdón, y ¿se me escucha? es que me dio un libro? Sí, Que tendríamos que usar los trucos de que sabemos a qué equivale el cociente de los beneficios entre los salarios excelente. y los impuestos entre los salarios. Muy bien, a ver, empecemos con este. El pi sobre W, ¿a qué es igual? Alfa Sería sobre ¿Ah? 1 ¿Multiplicado por sobre qué? LJ. LJ. Excelente. Y LJ ya lo conocemos, ¿no? Entonces sería alfa, 1 menos alfa, y esto valdría 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa. Ahora, ¿qué otra cosa usamos la vez pasada? Usamos el equilibrio en el gasto público, ¿no? Acá. A ver, sustituyamos primero esta. Esta sustituyámosla aquí. Entonces nos va a quedar que H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por alfa entre 1 menos alfa por... Voy a quitar este corchete y lo voy a poner como una llave, ¿vale? Déjenme lo pongo como una llave. Por 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa menos T
sobre W. Todo esto tiene que ser igual a 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa, ¿cierto? Bien, ¿qué otra cosa hicimos el martes? ¿Qué se acuerdan? Habíamos cambiado la parte de T sobre W. Ajá, y por ejemplo, el martes a qué era igual T. Era igual Gasto, ¿no? Pero y luego el gasto a qué era igual. a W por LG. A W por LG, ¿no? Perfecto. Ahora fíjense que el martes, cuando sustituíamos, pues este W que está aquí en verde se iba a cancelar con este W que está aquí abajito, ¿verdad? Entonces les dije, este truco fue bueno porque nos quedamos de 3 salarios, nos van a quedar solamente 2. Y fíjate que pues estos dos Ws pues son como iguales, ¿no? Este de aquí con este de acá. Entonces íbamos a poder factorizar, ¿no? Entonces, una vez que factorizábamos, pues se resolvió el problema. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es nuestra situación actual ahora? ¿A qué es igual T? Puede ser a la producción menos el consumo, o sea, porque YJ es C más G. Yo menos sé. Muy bien, muy bien. A ver, ustedes dicen T es igual a G, ¿no? Y en equilibrio, pues tiene que pasar que Y sea C más G. Entonces, pues G va a ser igual a Y menos C, ¿no? ¿Sí? Ahora, fíjense que si sustituimos esto aquí, o lo que quieran, si sustituyen G o lo que sea, voy a poner el Y menos C, ¿no? Que es el valor de G. No eliminamos un salario, ¿cierto? Y va a ser un pain el no poder eliminar este salario de aquí. Porque este salario de acá con este se puede factorizar, pero el salario que no estamos eliminando, este de aquí, no lo vamos a poder factorizar. Entonces, nada más piensa tantito lo que va a suceder. Vamos a pasar esta cosa del otro lado, vamos a meter el gamma multiplicando en todo esto. Entonces, esta expresión de aquí sí la vamos a poder factorizar y solamente nos va a quedar un único salario, pero va a haber un salario acá, ¿no? Cuando distribuya después este gamma por acá, va a sobrevivir ese salario. Y luego vamos a empezar a tratar de hacer álgebra, y jamás vamos a poder despejar ese salario. Porque siempre va a quedar un salario o en el numerador o en el denominador. Y nunca vamos a poder terminar de despejar. Porque cuando tratemos de hacerlo van a empezar a quedar Ws a la alfa al cuadrado y cosas así. Y va a ser imposible. Entonces, no hay forma de quitar ese W. El martes nos funcionó por la particularidad de lo que habíamos asumido que valía G. Es decir, que G valía WLG. Pero como ahorita no hay ningún salario al que se esté igualando G, no hay forma de despejar desde aquí. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa podríamos hacer? ¿No? Este camino está bloqueado. No hay forma. Una cosa adicional que podemos tratar de hacer, entonces hasta aquí ya no hay forma, no morimos. Entonces, una cosa adicional que podríamos intentar es alguno de los atajos que les he dado, ¿no? Por ejemplo, el último atajo que les di fue que igualáramos, por ejemplo, la relación marginal de sustitución agregada ya con los salarios, ¿cierto? Y que desde ahí como que despejáramos. Si se acuerdan, era algo como tener gamma por C sobre H menos LI igual a W. Y W nosotros sabíamos que era igual a 1 menos alfa por Y sobre LJ, ¿no? Entonces, pues lo que hacíamos era tener gamma por C, H menos LI es igual a 1 menos alfa por Y sobre LJ. Y desde aquí decíamos, bueno, aquí en esta expresión de acá, pongamos el equilibrio. Y en equilibrio, pues Y tiene que ser igual a C y LJ tiene que ser igual a LI, o sea que es igual a una L cualquiera,
y les decía, bueno, pues eso significa que este subíndice se va, este subíndice se va, y por lo tanto, no sé, ya sea la C o la Y van a valer lo mismo. Es como si aquí hubiera otra Y, y entonces pues se va a ir esta Y con esta Y. Y ya desde esta expresión que nos quede, despejaríamos a L y sería rapidísimo. ¿Se acuerdan que platicamos ese atajo, no? Bueno, o sea, por ejemplo, en el problema del martes, ¿qué teníamos como condición de eficiencia? Teníamos gamma C sobre H menos LI, y es igual al salario, que sería 1 menos alfa por Y sobre LJ, ¿no? La diferencia es que el martes LI era diferente de LJ directamente, porque la oferta de trabajo el martes, en el problema donde el gobierno contrataba personas, tenía que ser igual a la demanda de trabajo del privado más la demanda de trabajo del sector público, ¿cierto? Esto es lo que teníamos el martes. Entonces, desde acá podríamos decir, bueno, pues LJ sería igual a LI menos LG. Entonces, podría sustituir, aquí sí, tratar de imponer equilibrio con esta última expresión. Y decir, bueno, pues si es eso, entonces aquí tendría gamma C sobre H menos LI menos LG. Y esto sería igual a 1 menos alfa por Y sobre LJ, ¿no? Fíjate que ahora sí, en esta expresión, estas dos valdrían lo mismo, ¿no? Ya habría equilibrio. Estaríamos en esta misma ecuación, viendo la misma ecuación, nada más que a través de esta fórmula, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ya podríamos decir, bueno, LI y LJ podríamos escribirlos como la misma. Se va a borrar este subíndice. ¿Sí, Luis? ¿Es LI o LJ? O sea, es menos LJ menos LG. A ver, voy a borrar aquí. O sea, porque tenemos LI es igual a LJ más LG, y cuando lo sustituimos en la condición de eficiencia, quedaría menos LJ menos LG, ¿cierto? Sí, cierto. Okay. LJ menos LG. Pero al final, pues es, o sea, quítale el subíndice, ¿no? O sea, sería una L menos LG, y ya te vale lo mismo, ¿no? Esta L que tendrías aquí ya valdría lo mismo que esta L que estaría acá, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, desde aquí, desde este ángulo, podríamos despejar ya el valor de L y sería mucho más fácil. Vean, como en equilibrio C y Y tienen que valer lo mismo, esta variable de aquí sería con esta variable de acá, y entonces nada más nos quedaría que gamma L por 1 menos alfa por H menos L menos LG, ¿cierto? Entonces, a ver, despejo a la L y me quedaría L sería igual a 1 menos alfa por H menos LG menos 1 menos alfa por L. Paso la otra L del lado izquierdo y me quedaría gamma veces L más 1 menos alfa por L sería igual a 1 menos alfa por H menos LG. Factorizo del lado izquierdo a la L, me quedaría L por 1 menos alfa más gamma, sería igual a 1 menos alfa por H menos LG, y ya cuando despeje a la L, pues ¿qué me quedaría? Que L sería igual a 1 menos alfa por H menos LG sobre 1 menos alfa más gamma, ¿no? Este es el resultado al que llegamos el martes, ¿verdad? ¿Pueden verificarlo? ¿Sí? Eso no es. Sí, Sí, sí. sí. Entonces vean que es sin tener que pasar por el despeje de los salarios, ¿no? Es un truco más bonito porque justamente lo único que iguala es directamente la relación marginal de sustitución con el salario, y el salario en equilibrio vale esto. Entonces lo único que tenemos que tener cuidado pues es en este tipo de definiciones, ¿no? Entonces, dado que este truco podría funcionarnos, intentémoslo hacer ahora, dado que el camino a través de esta parte de despejar a los salarios está bloqueado. Intentemos ese otro atajo. Entonces, a ver, en este caso,
la condición de eficiencia de las familias en el problema que estamos resolviendo ahorita, ¿cómo se vería a nivel agregado? ¿Quién me la dice? Sería gamma de C entre H menos L. Exacto, pongámosle la LI igual al salario, ¿no? Pero el salario ya podemos definirlo de una vez a qué va a ser igual. Va a ser igual a 1 menos alfa por Y sobre LJ, ¿no? O sea, igual a esto de aquí, ¿cierto? Ahora, aquí viene el punto. En este nuevo problema, LI es igual a LJ. Sí. Sí, profe, perfectísimo, son iguales. Entonces podríamos escribirlas ya directamente como una L cualquiera, ¿no? Ve que en el problema del martes no eran iguales, ¿no? Entonces por eso tuvimos que hacerlo pasado. Pero ahora pregunta, ¿C es igual a Y? No. Ahora no, ¿verdad? ¿A qué es igual C? A Y menos G. A Y menos G. Entonces ahora no tengo esta parte de aquí, ¿cierto? Entonces voy a tener que sustituir este valor acá. Entonces si hago eso me va a quedar gamma por Y menos G sobre H menos L es igual a 1 menos alfa por Y sobre L. ¿Ok? Entonces ve, o sea, estos trucos son para precisamente tratar de borrar esta variable de aquí y que nada más te quede la L, ¿no? Porque C y Y son endógenas. Entonces, si las logro quitar, ya nomás me va a quedar una sola variable endógena que va a ser la L y podría despejar, ¿no? El tema es lo mismo cuando haces este despeje de salarios. Es la única variable endógena que nos queda. Entonces, estamos tratando de quitarla para poder despejar después solamente la L cuando sustituyamos ese salario ya libre. Pero aquí en este último problema, en esta ecuación de aquí a la que llegamos, ¿cuál va a ser el dilema? Fíjate, en el problema del martes podíamos eliminar la C con la Y, ¿no? Porque C era igual a Y. Entonces, inmediatamente, esta se iba a ir con esta, ¿no? Pero ahorita en esta ecuación, ¿qué va a pasar? So, imagínate que empiezas a hacer el álgebra, que te quede algo como gamma Y, H menos L, menos gamma G, H menos L, va a ser igual a 1 menos alfa de Y de L. A ver, ¿y de aquí qué harías? Cuando pases la Y dividiendo, acá, no se te va a ir con esta Y de aquí arriba, ¿verdad? Porque en el numerador va a estar este otro término. Entonces no se va a ir. Y nunca vas a poder despejar, entonces tampoco se puede. Entonces no hay forma, ¿no? Entonces ve, este problema te lo puse porque es un problema que se dice no tiene solución analítica. Quiere decir que no puedo despejar. Entonces no puedo despejar y por lo tanto no puedo mostrarte una ecuación final como la que tenemos aquí arribita en verde, donde sea muy claro de qué dependen las variables. Entonces cuando suceden este tipo de cosas en los modelos que son complejos y grandes, tienes que resolverlo computacionalmente, es decir, numéricamente. Vas a buscar valores de las variables que no puedes despejar y que estén tratando de optimizar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí escogeríamos valores de L por aproximaciones sucesivas hasta que encontremos un máximo en la función de utilidad y un máximo en los beneficios, ¿no? Entonces vamos a estar optimizando, pero a través de métodos numéricos. Entonces, por eso es importante, conforme los modelos crecen y se hacen complejos, que aprendas a programar, porque cada problema va a tener un método diferente de solución. Entonces vas a necesitar crear un algoritmo que te diga, bueno, a ver, pruébate estos valores entre estos campos, a ver si con eso llego al máximo de la función, porque ya no vas a poder despejar. Entonces no va a haber una solución analítica que puedas interpretar de alguna forma.
Exacto, es con MATLAB, con generalmente en macroeconomía con lo que se resuelven este tipo de cosas. Entonces, bueno, eso ya es, digamos, el problema en general. Ahora, Profe, ¿cómo podemos aprender MATLAB? pues mira, yo creo que es más difícil aprender MATLAB que R y Python porque MATLAB no es un software libre, entonces no hay mucho material, pero hay algunos libros que se llaman como Introducción a MATLAB, creo que se llama así, y con eso. O sea, la verdad es que algo bonito de MATLAB es que entiende álgebra lineal. Entonces, si entiendes un poco de álgebra lineal, una vez que sabes declarar vectores, se puede empezar a trabajar bien. Y si sabes lupear en algún otro equipo, nada más es como aprender un poquito la sintaxis. Entonces hay varios libros, o sea, está el manual de MATLAB, pues digo, trae cómo es la sintaxis, ¿no? Pero hay libros que traen como algunos ejercicios básicos. Yo lo que creo que es más importante en esos términos es que aprendas más a programar en cualquier software, en Java, en C++, y lo demás es simplemente la sintaxis, cómo lo escribes en un software diferente. Incluso aprender en Java o en C++ es más difícil porque tienes que estarle diciendo todo el tiempo a esa bacteria qué son las cosas que estás ingresando, ¿no? Si son strings, si son doubles, si son ¿cómo se llama? Caracteres numéricos. En cambio, MATLAB lo entiende luego, entonces mucho más fácil. Pero igual, o sea, no necesariamente tiene que ser en MATLAB, ¿no? Lo puedes programar en eViews mismo, lo puedes programar en Stata, en cualquier software que tú quieras, y a lo mejor va a ser más lento o va a tener más dificultad en algunas partes, pero lo podrías solucionar. O sea, en Excel mismo podrías buscar si lo puedes solucionar. Aunque MATLAB está hecho para estas cosas, yo lo que quiero transmitirte es que si tú decides aprender otro software, podrías enfrentarte a estos problemas. Ahora, a ver, no nos quedemos con la duda de qué está pasando, ¿no? De qué está sucediendo con este ejercicio del gobierno y tratemos de pensar cuál sería la historia que probablemente, dado que no podemos verlo analíticamente, qué es lo que intuitivamente debería estar pasando, ¿no? Entonces, a ver, reflexionémoslo un poco de manera gráfica. Voy a graficar un equilibrio general, como cuando no hay gobierno, ¿no? Voy a poner aquí esto. Aquí de este lado va a estar Y, de este lado va a estar el trabajo, de este lado va a estar el ocio y aquí el consumo, ¿no? Es decir, es la gráfica de doble eje que te mostré la vez pasada. Entonces, esta va a ser la función de producción, esta línea verde. La función de utilidad andaría por aquí. Y nos falta la isobeneficio, ¿no? Que se vería en medio de estas dos. Algo así, ¿no? Entonces ahí estaría el nivel de salarios, ¿no? Como pendiente. Ahora, en el punto de tangencia es donde se estaría resolviendo todo el equilibrio, ¿no? Aquí estaría el nivel de producción, aquí estaría el nivel de consumo y aquí estaría el nivel de empleo óptimo, ¿no? Eso querría decir que de aquí a acá se está trabajando y de aquí a acá es el ocio, ¿no? Entonces, a ver, esta es la gráfica de un equilibrio competitivo que no tiene gobierno. Ahora pensemos momentáneamente cómo se vería el resultado dado lo que estamos tratando de modelar, es decir, un gobierno que está comprando bienes y servicios y cobra impuestos de suma. Entonces, lo que sabemos hasta ahorita es que Y, en realidad, que es igual a C más G, provoca que el consumo sea igual entonces a Y menos G, ¿cierto? Es decir, ya no existe una igualdad entre la producción y el consumo. El consumo es todo lo que se produce menos lo que se está consumiendo el gobierno. Por lo tanto, antes, esta línea verde de aquí, la que está aquí graficada, están de acuerdo que esa línea verde era idéntica al consumo. Pero ahora esa línea verde no es idéntica al consumo, ¿verdad? ¿Cómo se vería una gráfica del consumo ahora?
fíjate que esta ecuación lo que te dice es, bueno, el consumo sería idénticamente a Y de nuevo, pero ahora le estaríamos quitando una constante, ¿cierto? Una constante G. Entonces estamos haciendo una transformación, se dice monótona, ¿verdad? O sea, cuando tienes tú una línea recta, no sé, algo como Y, X, y tienes una línea recta aquí, pon tú que este valor vale 1, imagínate que la ordenada al origen ahora vale 5. Entonces es la misma recta, pero se está desplazando, ¿no? Si tuvieras una parábola que estuviera abriendo en 0 y tú le sumas una constante diferente, ahora le sumas 5, pues sería la misma parábola, pero está abriendo en un nivel distinto. Entonces, cuando dices que haces una transformación monótona, es como si reescalaras la misma función. Es idéntica, pero en un nivel diferente. Entonces, se dice además que la transformación monótona como que guarda ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, si 5 es mayor que 3 y yo hago una transformación monótona sobre estas cosas, podría decir, a ver, pues 5 más 1 es mayor que 3 más 1. Entonces, es una transformación monótona porque justamente mantiene la desigualdad. 2 por 5 sería mayor que 2 por 3, ¿no? Entonces, es una transformación monótona. El logaritmo de 5 es mayor que el logaritmo de 3. Entonces, logaritmos son transformaciones monótonas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo pongo 5 entre 2 y divido también 3 entre 2? ¿Esto estaría correcto? ¿5 medios sería mayor que 3 medios? Sí. Entonces, esta sería una transformación monótona también. Pero, a ver, si multiplico menos 2 por 5 y es mayor que menos 2 por 3, esta también sería una representación monótona. No, ahí No, ya yo Aquí no. ya no, exacto. Entonces, multiplicar por signos negativos ya no generaría monoticidad. Entonces, bueno, la transformación monótona, lo que te quiero decir es que simplemente rescala, pero se ven idénticas. Por lo tanto, el consumo sería idéntico a esta línea verde que está aquí, pero en un nivel más abajo, porque sería una transformación monótona porque solo le estamos quitando una constante. Entonces, el consumo en realidad se vería algo como esto. Así se vería el consumo. Ahora, ¿dónde estaría cortando? Entonces, fíjate lo que vamos a reflexionar. El punto amarillo, ese punto amarillo, lo que está sucediendo es que la relación marginal de sustitución es igual al salario, pero también la productividad marginal del trabajo es igual al salario. O lo que es lo mismo, en ese punto está ocurriendo que la relación marginal de sustitución es igual a la productividad marginal del trabajo. Esto es lo que llamaríamos como la condición de eficiencia agregada, o sea, la condición de eficiencia de toda la economía, cuando se iguala la relación marginal de sustitución con la productividad marginal del trabajo. Ahora, siempre que encontremos un óptimo, tendría que ocurrir esto, que las familias estén igualándose con las empresas. ¿Cómo se vería gráficamente esta condición de eficiencia? Bueno, a ver, podríamos ver la función que tenemos. La relación marginal de sustitución es gamma C sobre H menos L y la productividad marginal sería 1 menos alfa por A por L a la menos alfa, ¿cierto? Ya en equilibrio. O sea, ya las L's no tienen subíndice por eso, ¿no? Ahora, si yo la quiero graficar, pues imagínate que la quiero graficar en el plano CH, ¿vale? O sea, que quiero tener algo como C de este lado y H de este lado. Esto es algo que ya les dejé en las notas que les he compartido, ¿no? Pero se los explico para que lo tengan con mayor claridad. Entonces, tengo que despejar esta ecuación que es la condición de eficiencia en el plano CH. O sea, dejo C de un lado y en función de H. Entonces, si hago eso, me quedaría C sería igual a 1 menos alfa por H menos L por A por L a la menos alfa, todo dividido entre gamma.
O bien, C sería igual a 1 menos alfa por H por A sobre gamma veces L al alfa. Entonces, esta ecuación sería la gráfica en el de la condición de eficiencia en el plano CH, ¿cierto? Porque tengo al consumo aquí y al ocio de este lado, ¿no? Ahora, ¿cómo se vería esa gráfica? Pues fíjate que cuando H valga 0, o sea, pues C valdría 0, ¿no? Entonces estaríamos aquí, ¿cierto? Y cuando H, aquí voy a poner, si H es igual a 0, entonces el consumo valdría 0. Ahora, si H tiende a lo más que puede tender, que es H grandota, ¿a qué tendería el consumo? Cuando H se acerque a H grande, ¿qué pasaría? Pues L se vuelve cero. Excelente. Y si L se vuelve 0, ¿hacia dónde tendería el valor del consumo? Hacia infinito, ¿no? Entonces, sería como que cuando esté en el máximo, que por aquí está H, pues el consumo adquiría como este nivel, ¿no? Ahora, fíjate que si yo derivo esta ecuación respecto a H, la primera derivada sería positiva, ¿no? Y la segunda derivada de esta misma ecuación de aquí también sería positiva. Eso quiere decir que está creciendo en términos crecientes, ¿no? Así. ¿Sí o no? O sea, porque la primera derivada sería, o sea, y la primera derivada de phi sería mayor que 0, ¿no? Porque phi de H valdría 1 menos alfa por A sobre gamma veces L a la alfa, ¿verdad? Entonces esto es mayor que 0. Y la segunda derivada, 0. Pero entonces solamente estaría creciendo así, ¿no? Entonces, a ver, total, en el plano CH tendríamos algo similar a como una mitad de parábola, ¿no? Como una mitad de parábola. O sea, en lugar de que esté creciendo así exponencialmente durísimo, pues es algo como más abierto. Ese es el punto. Entonces, se vería algo como lo siguiente. H, C, y se vería algo como esto, así. Algo así. Decía, donde siempre va a estar resolviéndose la economía, pues la puedo incluir en esta gráfica de aquí, del equilibrio general. Entonces, esa gráfica de la condición de eficiencia vamos a ponerla así. Esta sería phi de H, la condición de eficiencia. Está pasando justo por el punto A, que es donde justamente está cumpliéndose esto de aquí, ¿no? Por lo tanto, le resto el gasto, la nueva curva de indiferencia tendría que volver a tocar sobre la condición de eficiencia agregada. Es decir, que la nueva curva de indiferencia tendría que tocar aquí. Entonces, este sería el nuevo punto de equilibrio. Aquí estaría LB, aquí estaría CB y aquí estaría YB. Aquí le voy a poner A y este A. Entonces, a ver, la reflexión es que con el modelo que estamos pensando, ¿qué está sucediendo con el empleo? Está aumentando. ¿Qué está pasando con la producción? Está disminuyendo. Y con el consumo está disminuyendo. ¿Vale? Ahora, a ver, ¿por qué pasa esto? Fíjate, cuando el gobierno incrementa el gasto, está comprando bienes y servicios, ¿verdad? Ahora te dije algo mal. Este no sería Y. Porque la producción sigue siendo igual al consumo, pero más el gasto.
Entonces la producción se mantendría a este nivel, aquí. Y la diferencia entre que va a ir entre A y B, de aquí a acá, la brecha que hay aquí es el gasto público. Entonces el consumo es menor que la producción, pero cuando sumo el nivel del consumo con el nivel de gasto público, obtengo el mismo nivel de producción de acá. ¿Ya? De hecho, está ya por aquí. A ver. Entonces, miren, cuando incremento el gasto público en bienes y servicios, implícitamente lo que estaríamos haciendo sería comprar más mercancías, ¿no? Eso implícitamente tendría que subir los precios, ¿verdad? Y si suben los precios, caerían los salarios. Y si caen los salarios, entonces las empresas privadas podrían incrementar su trabajo o el número de personas que contratan. Ahora, al incrementar la demanda de trabajo, los hogares, como están recibiendo menos salario, depende de lo que esté pasando, cómo reaccionarían. El tema es que el gobierno, para hacer esta compra, incrementa los impuestos y esto genera un efecto riqueza negativo. Cuando tengo un efecto riqueza negativo, la gente responde incrementando la oferta de trabajo. Entonces, como crece tanto la oferta de trabajo como la demanda de trabajo, estos dos factores hacen que el empleo total suba. Y eso es lo que se ve aquí gráficamente, cuando pasamos de LA a LB. Ahora, debido a eso, pues la producción total aumenta, que sería lo que veríamos en este punto de aquí. Y aquí estaría incidiendo el gasto público. Pero el consumo, dado que le estás cobrando más impuestos y eso te genera un efecto renta negativo y le estás bajando salarios, en realidad lo único que tiene el consumo para alivianarse es que deben de estar creciendo los beneficios. Pero este componente de aquí no compensa la caída de salarios ni el efecto riqueza de acá. Por lo tanto, debe de estar generándose una caída del consumo, que es lo que gráficamente está aquí. Entonces, a ver, si fue muy confuso lo de la gráfica, olvídate de eso. El punto central es que la historia que estaríamos contando sería esta, ¿no? Cuando el gobierno compra bienes y servicios, entonces los salarios reales tendrían que caer porque incrementaría los precios. La caída del salario real le permite al privado aumentar la producción y el empleo. Pero como el gobierno tiene que financiar esto con impuestos, pues termina afectando en el consumo de las familias. Entonces, nuevamente, esta es una historia diferente a la tradicional del ISLM, ¿no? Porque en el ISLM, cuando subías el gasto, en automático esto se incrementaba un aumento de la demanda y esto significaba mayor producción, ¿verdad? Pero la pregunta de fondo en el ISLM es, ¿por qué cuando subo la demanda, cuál es el mecanismo a través del cual la producción aumenta? O sea, ¿por qué las empresas producen más cuando la demanda aumenta? La historia que el ISLM te cuenta es que los inventarios se reducen y pues entonces las empresas producen más. Pero la realidad es que no opera todo el tiempo de esa forma. La producción no es enteramente flexible, ¿no? Eso está pasando justo en estos momentos. Y en cambio lo que sí sucede es que crecen los precios. Entonces eso debe tirar los salarios reales y eso es lo que permite que aumente la producción, que es este canal que no está aquí especificado en el ISLM. Entonces es la caída de los salarios lo que permite que aumente la producción. Ahora el tema central es que en el ISLM, como aumenta la producción, aumentan los ingresos y eso te diría que tiene que aumentar el consumo. Pero nuevamente nuestra historia es diferente porque lo que diríamos nosotros es, bueno, sí, papá, pero
¿cómo aumenta el gobierno el gasto? ¿De dónde lo está financiando? Si el gobierno decide financiarlo a través de impuestos, pues entonces no va a aumentar el consumo, porque va a tener que pagar parte de estos impuestos y aquí se va a generar un efecto riqueza negativo. Y además, como en el ISLM no existen precios, no estás viendo el efecto de que los precios van a deprimir los salarios reales. Entonces, esto también va a golpear en el consumo. Entonces, yo diría que en el ISLM tienes una historia como a la mitad, ¿no? Incompleta. Sí, Jacobo. Perdón, ya no sé si olvidé, si ya lo habíamos visto, pero ¿cómo funciona exactamente el mecanismo que hace que un aumento de la demanda de gobierno incremente los precios? Sí, creo que se empata bien con la pregunta que está haciendo Daniel. Los precios están normalizados a 1, ¿no? Eso quiere decir que si el precio de cualquier mercancía valiese lo que sea, 100 unidades, lo que hacemos nosotros es dividir todo entre 100. Y cuando dividimos todo entre 100, pues en automático esto se vuelve 1. Pero imagínate que ahora todo vale 200 o 300. Entonces, los precios seguirían normalizados a 1, pero el salario, siempre que hemos escrito W, te dije que esto significaba salarios reales, ¿no? Significa que todo el tiempo estábamos viendo un P ahí abajo, que valía 1 porque estaba normalizado. Pero si el precio subiese, pero estuviera normalizado a 1, pero aún así está subiendo, el salario real tendría que caer. O sea, todo el tiempo hemos tenido una P aquí abajo, no más que una P normalizada, ¿no? A 1, que quiere decir justo esto, que lo estoy dividiendo entre lo que valga P. Pero no significa que no esté ahí influyendo. No, claro, de los precios a los salarios sí me queda claro. Lo que no es del gasto de gobierno a los precios. De aquí. Ajá. Ya. Sí, exactamente. Bien. El punto fundamental es que este gobierno está comprando bienes y servicios, ¿no? Entonces, esto es demanda. Entonces, está incrementando la demanda en bienes y servicios. Entonces, como incrementa la demanda en bienes y servicios, lo que va a pasar es que aumente justamente pues, la demanda con la misma oferta, tendría que generar un incremento en los precios, ¿no? Imagínate una economía donde está solamente el sector privado, sin gobierno, y de repente aparece el gobierno y justamente empieza a comprarle al sector privado. Entonces, en ese momento, lo primero que se va a ajustar son los precios y después las cantidades, ¿no? O sea, después esto. ¿Sí? Entonces, estoy asumiendo que hay como un mercado de bienes y servicios de este estilo. Aquí estaría la oferta y aquí estaría la demanda. Entonces, esta demanda en un inicio era simplemente igual al consumo de las familias, no había problema, pero cuando llega el gobierno y gasta, pues en efecto va a incrementar la demanda. Pero eso va a significar un aumento de los precios. Este aumento de los precios es consistente con que haya un aumento de la producción, ¿no? De Y1 a Y2, que es lo que estamos diciendo. Están subiendo los precios y están subiendo las cantidades. Pero lo que está en medio, pues es el mecanismo de transmisión, que es justamente a través de salarios, trabajo, y pues bueno, y que además tiene que financiar el gobierno. Pero básicamente sería el mercado de bienes y servicios tradicional, ¿no? Nada más que está busteándose por el incremento del gasto de acá. ¿Sí, Jacobo? Sí, bueno, al menos la historia sí me queda clara, ¿no? Digo, creo que podría... El modelo no te queda claro, ¿no? Pues es que podrías decir que cuando al mismo tiempo que haces las compras de gobierno, estás disminuyendo el consumo, ¿no? Por los impuestos. Pero bueno, al menos sí ya me quedó claro. Ya. Lo que tú no me crees es que la demanda se haya desplazado porque el consumo, dices, el consumo está cayendo y aunque tú estás incrementando el gasto, pues debería a lo mejor compensarse, ¿no? Querría decir que el consumo tiene que caer menos de lo que crece el gasto para que suceda esto, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Sí. Ya. Bueno, eso tendríamos que resolverlo analíticamente. Entonces, como no me crees, hay una forma en que podríamos demostrarlo. Yo no te puedo, o sea, no puedo
resolver el modelo más que numéricamente de esta forma como lo planteé. Pero podría a lo mejor pensar en otro tipo de ejemplo. Podría pensar en que el gasto del gobierno no es un gasto en millones de pesos, sino que es una proporción de G, de Y. O sea, como un porcentaje del PIB, ¿no? Entonces, imagínate que teníamos gamma C sobre H menos L es igual a 1 menos alfa por Y sobre L. E imagínate ahora sí, C, ¿estás de acuerdo que es Y menos G, ¿no? Pero que puedo ahora pensar que el gasto de gobierno es una proporción del PIB. Entonces tendría que C sería igual a Y menos G de y esto sería igual a Y veces 1 menos G, ¿no? Entonces tendría ahora sí gamma por en equilibrio, que sería esta expresión de acá, sería Y por 1 menos G sobre H menos L y sería igual ahora sí a 1 menos alfa por Y sobre L, ¿cierto? Ahora sí, como todo se está multiplicando, esta Y, ahora sí se va a ir con esta Y. ¿Y ahí está, Jacob? Sí, sí, sí. Ahora, desde aquí puedo despejar ya la L, porque mi problema era que esa Y no se iba. Entonces me va a quedar G por 1 menos G sobre, bueno, es más, ya déjalo paso del otro lado aquí por L, y esto va a ser 1 menos alfa por H menos 1 menos alfa por L, ¿cierto? Paso la L del otro lado, me va a quedar L por 1 menos alfa más gamma por 1 menos G por L va a ser igual a 1 menos alfa por H, ¿cierto? Ahora factorizo la L y me va a quedar que L por 1 menos alfa más gamma por 1 menos G es igual a H por 1 menos alfa, ¿cierto? Y ya, L sería entonces igual ahora sí a que a H por 1 menos G, por 1 menos G, por 1 menos alfa, sobre 1 menos alfa más gamma por 1 menos G, donde G, esta G pequeña de aquí, representa la proporción del gasto público que es respecto al PIB, ¿no? Entonces, ahora sí, si yo incremento esa G, ¿qué le va a pasar al empleo en toda la economía? Si yo incremento este de aquí, el denominador, ¿qué le va a pasar? Que se va a hacer más chico, ¿no? Sí. Y al hacerse más chico, va a crecer la L. Ahora, esa L, ya, ¿me compraste hasta ahí esa historia? Sí. Quiere decir que está ocurriendo esto, ¿no? Yo incremento el gasto y en efecto está pasando que esta L suba. ¿Estás de acuerdo? Y por lo tanto va a pasar que esta Y suba. Ahora, el tema fundamental es que Y ahora va a ser igual a C más G. Si tú sustituyes en el valor de Y que tengas aquí con esta L y resuelves, vas a ver que, o sea, despejas para C, vas a ver que el consumo está cayendo conforme incrementes a G. No me da tiempo para resolvértelo, pero, o sea, a ver, simple, como ya tienes a la L, pues Y va a ser igual a por H por 1 menos alfa sobre 1 menos alfa más gamma por 1 menos G, y esto lo elevas a la 1 menos alfa, ¿no? Entonces puedes una de dos, o lo sustituyes esta Y aquí y sobre eso despejas para C y G la igualas a G sobre Y, a G por y vas a ver que conforme incrementes a la G pequeña, el consumo se va a disminuir. O la otra es que sustituyas el valor de L directamente por aquí, en estas ecuaciones, y despejes a C. Y te va a suceder lo mismo. Ahí sí podrías verlo analíticamente. En las notas finales que les compartan, se los prometo que se los dejo, ¿no? Pero sucedería esta historia.
Entonces verías que el consumo caería, ¿no? Sí, ¿Por estaba qué? pensando Ajá, dime. que también tiene sentido que el aumento del gasto sea más grande que el consumo, porque al final de cuentas las familias parte, o sea, las familias pueden, por así decir, gastar entre consumo, pero también ocio, ¿no? En cambio, cuando el gobierno usa recursos, pues necesariamente tendrían que ir a la compra de bienes y servicios. Sí, muy bien. Ahí yo creo que lo que puedes usar en términos del modelo son dos cosas. Una, como hay un efecto riqueza negativo, eso significa que disminuye el ocio. Por lo tanto, aumenta las horas de trabajo, que es justamente lo que está acá. Entonces, una parte del ingreso salarial o laboral se debe estar compensando con que más miembros de la familia estén trabajando. Por el otro lado, hay dividendos positivos. Entonces, aunque al final del día el consumo se está cayendo, tiene ciertos estabilizadores el consumo, como son los dividendos y el hecho de tener que trabajar más. Mientras que el gasto público, pues es grande, ¿no? O sea, está entero, es la unidad completa. O sea, por cada unidad que yo gaste de gasto, va a haber un efecto que esté compensando aquí a través de los dividendos y un efecto que esté compensando aquí a través del mayor número de horas trabajando. Entonces, al final, sí va a haber un incremento en la demanda. ¿Sí? Sí. Justo como algo así me refería. Pero analíticamente, si quieres ver la solución analítica, sería esto. Por esto último que hice, pues es un trucazo, ¿verdad? O sea, replanteé el problema para poder ver una solución analítica, porque no podíamos. Entonces, lo que hice fue decir, bueno, a ver, dado que no puedo resolver el problema analíticamente, imaginemos que el gasto es en realidad una proporción del PIB de la economía. Y si lo imagino como una proporción del PIB, voilà, ya hubo una solución analítica porque ya pude despejar, ¿no? Destrabé el problema. Lo mismo hubiera pasado si en lugar de pensar esto, hubiera pensado simplemente que hay impuestos respecto a Y, porque en equilibrio, pues G hubiera tenido que ser igual a T y esta tau de Y ya me hubiera destrabado el problema, pero hubiera encontrado un equilibrio ligeramente diferente. Ahora, antes de que se vayan, o sea, esta parte fue complicada por eso, porque no tenía solución analítica esto, ¿no? Pero el punto fundamental que quiero que vean es que tuvimos dos historias entre el martes y el jueves. Una historia parece ser que está asociada a que cuando incrementa el gobierno el gasto, en la historia del martes, subían los salarios y subía el empleo, ¿verdad? Y en la historia que contamos hoy, el gobierno gastaba y bajaban los salarios en esto último que vimos y subía el empleo. ¿Ven? Ahora fíjate bien. En ambas historias las familias están más jodidas, ¿no? Porque consumen menos y trabajan más. La diferencia es que en esta historia la utilidad de las familias también está en función de los bienes públicos. Entonces depende el bienestar de las familias, si está mejorando, depende de la calidad del gasto público. Si la calidad del bien público es muy buena, entonces aunque esté cayendo el consumo privado y las personas estén teniendo menos ocio, la utilidad de las familias podría estar creciendo. O sea, si el gobierno hace lo que hace y genera una reducción de salarios a través de la compra de bienes y servicios, pero con eso construye un UNAM, pues bueno, estaremos mejor, ¿no? Habrá más utilidad. Pero si no es así, pues entonces si la calidad del bien público es mala, entonces la utilidad también será mucho menor, ¿no? Y en cambio en la historia del martes, pues sí o sí sabíamos que la utilidad de las familias estaba descendiendo, porque consumían menos y trabajaban más. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí entonces vendrán los temas del examen, ¿no? Les comparto las notas en estos días finales, digamos, limpias, para que puedan estudiar. Y el próximo martes nos vemos para platicar más bien un poquito acerca del cierre como de estas ideas de gobierno y de cómo
terminar de entender la parte de una economía estática, pero ya más, digamos, platicado, menos quizá formal, y listo. Sí, la tarea 3 podemos platicar para que sea para el domingo, para que tengan chance. Perfecto. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Venga, pues nos vemos el martes entonces. Buenas noches, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta Cuídense. luego.